Le pedimos una opinión al expresidente Felipe Calderón porque hoy, muy duro, el presidente López Obrador dijo dos cosas. Uno, nos robaron la elección, hubo un fraude en el 2006. Y dos, el desastre en que se convirtió México después de que, sin entender de qué se trataba, sin prepararlo bien, el Felipe Calderón inició la carnicería de México, el desastre de seguridad, sin saber lo que hacía. Le pedimos una opinión sobre estos dos puntos a Felipe Calderón. Agradecemos, Felipe Calderón, que estés al aire. Gusto en saludarte. Buen día, Felipe. Igualmente, Ciro, al contrario, muchas gracias. Pues primer punto, insiste el presidente López Obrador en el fraude del 2006, el fraude electoral. Sí, entiendo perfectamente que es una especie de complejo que lo ha acompañado ya una buena parte de su vida, pero eso no es cierto, Ciro. Yo gané la presidencia de la República limpiamente, por un marco muy estrecho, efectivamente, pero con limpieza. Y desgraciadamente el presidente, después de tantos años, no ha mostrado una sola evidencia sólida, concreta, que respalde sus afirmaciones. No hubo tal fraude. De hecho, él ha cambiado desde entonces sus argumentos. Primero habló de un fraude cibernético, no fue capaz de probarlo. Luego dijo, no, fue un fraude tradicional de carruseles, de ratón loco, etcétera. Tampoco fue capaz de probarlo. Y ninguna evidencia ha sido mostrada ni a las autoridades ni a la opinión pública, y la invitación respetuosa hacia él es que las exponga, las evidencias que tenga, y si alguien cometió una irregularidad, que la sancione. Le agradezco mucho la generosidad, así le entiende él, de no atacarme, etcétera, pero yo le pido que actúe en consecuencia si tiene alguna evidencia respecto de mí, de quien sea. Y lo segundo, Ciro, es que no es así tampoco. En primer lugar, no existe tal declaratoria de guerra al narco como él la dice. Y también si tiene una copia de lo que se haya dicho, un decreto del rico, pero el tema es que él está enfrentando un problema de seguridad que tiene raíces semejantes al problema que yo enfrenté. Y lo que está pasando en México, el origen de la violencia, no es la acción del gobierno, que además de enfrentar a la criminalidad, que además es un mandato constitucional y un imperativo ético, defender a las familias frente a los criminales. Y lo que está ocurriendo en México es que hay una fuerza de crimen organizado, hay un poder que está desarrollando en la criminalidad, que por razones de negocio, concretamente de narcomenudeo, entró desde este siglo una lógica de dominio territorial, de control territorial, y la disputa por ese control territorial es lo que ha generado la violencia, los homicidios, las torturas, etcétera, con afectaciones serias a la población, además, porque no se reduce al tema de los homicidios, sino al tema de los secuestros, las extorsiones que padece una gran parte del país. Y no fue causado por la acción de mi gobierno, sino que es causado precisamente por la dinámica criminal que cambió y que el Estado no se ha adaptado a esa nueva realidad. Nosotros hicimos un esfuerzo para hacerlo y de hecho logramos bajar significativamente la criminalidad en los últimos 2 años de nuestro gobierno. El gobierno pasado cesó o redujo ese esfuerzo y el gobierno actual no lo está realizando, y de eso es lo que causa el problema que ahora tenemos. Si el problema fuera que la estrategia que yo tuve o la supuesta declaratoria que yo hice, que no la hice, pero en fin, ¿por qué ahora que el presidente López Obrador ha supuestamente declarado el fin de la guerra, como él lo dijo, lo decretó, pues ahora sí que por qué hay tanto muerto, ¿no? Sí. Estamos llegando a cifras de más de 100 muertos al día. Sí. En junio hubo más de 3,000 asesinados en este mes, el más alto de la historia de México que se tenga registro en los tiempos modernos. ¿Por qué razón está ocurriendo eso si el gobierno ha supuestamente corregido mis hierros? Está ocurriendo, Ciro, porque el crimen organizado tiene una disputa feroz por controlar el territorio mexicano, porque quiere controlar a México para sus propios fines. Y si el gobierno no actúa con determinación, con estrategia, con creación de instituciones sólidas, con respaldo a estados y municipios que sí quieran hacer su deber, entonces esa batalla se va a perder y México se puede perder. Pues ojalá no sea el caso. Yo exhorto al presidente López Obrador, primero, a
que cumpla con el deber que todo presidente tiene de defender a la población, y segundo, a que si le sirve echarme la culpa a mí de todo lo que le pasa, pues que me utilice, no tengo inconveniente en ello, si le sirve al país y a él echarme la culpa a mí de todo lo que le pasa, pues adelante. Pero le sugiero respetuosamente que ya se haga responsable de su gobierno. Va a cumplir un año en el cargo, la economía no le está funcionando, tenemos un crecimiento cero. Cuando yo goberné llegamos a tener crecimiento hasta el 5.3% al año. Los homicidios están casi al doble, o por lo menos un tercio más altos de cuando yo terminé la presidencia. Yo creo que es tiempo de que el presidente de la República se haga cargo de su trabajo, se dedique a resolver los problemas de los mexicanos y no nada más echarle la culpa a otros. Si le sirve echarme la culpa a mí, adelante. Ojalá eso resuelva el problema de una sola de las personas que viven en México, pero si no, que mejor se ponga a trabajar. Hay gente que en este momento le están secuestrando, le están asaltando en un pecero, hay gente que necesita trabajo. Esas son las cosas que tiene que resolver un presidente de la República. Muy bien. Gracias, Felipe. Al contrario. Gracias, buenos días.